Hola, buenos días. Hoy quiero compartir un tema que puede sacar ámpula en la sociedad y aún en la iglesia. Dado que estamos en tiempo de elecciones, este tema como que queda muy apropiado, según yo. Este tema va a estar como que partido en 3 partes o 4 partes por los tiempos. Y voy a empezar por dar lectura a una cita bíblica y que va a quiero causar incomodidad cuando lean la palabra. Porque de eso se trata el Evangelio, de eso trata la palabra, que nos confronte y nos produzca incomodidad para no acomodarnos a este mundo. Si estamos acomodados a este mundo, salirnos de esa comodidad, porque nos tenemos que acomodar conforme a la palabra de Dios, que es un mensaje del cielo, no un mensaje de la tierra. Bien, los voy a leer Marcos capítulo 12 del versículo 13 al 17. Y dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Les había yo dicho en un inicio que este es un tema que va a tener que darse en varias partes, porque es un poquito extenso según Dios me lo haya dado. Muchos creen que en estos tiempos electorales hay muchas cosas en juego. Y yo creo que sí. Cuando hay tiempos de elecciones, está en juego la identidad electoral, la soberanía nacional para algunos, está el futuro de la familia, está en juego la libertad de conciencia, la libertad de culto y aún, como cristianos, el despertar para dar nuestros votos, no por colores, sino por valores. Porque de aquí nosotros, como cristianos, como iglesia, debemos guiarnos por valores, no por colores. Aún algunos hermanos han tomado la decisión de participar activamente en la política. Y a la luz de estas circunstancias, algunos o muchos se preguntan qué papel jugar o tomar en el escenario político, si es que se debe jugar alguno. ¿Debería la iglesia de abstenerse de la política y limitarse a predicar el evangelio a los perdidos? ¿O edificar a los creyentes? ¿Qué papel debe jugar la iglesia? ¿O debemos tener un rol más militante? ¿Y qué de los creyentes como individuos? ¿Es apropiado que un cristiano aspire a un cargo político? ¿Es apropiado que un cristiano militante aspire a una posición en el gobierno? Son algunas de las interrogantes que abordaremos hoy a la luz de este pasaje de Marcos. Muy conocido, muy citado, tanto por creyentes como por no creyentes. Este incidente sucedió en la última semana antes de la crucifixión de nuestro Señor. Podemos ver un cuadro general, la entrada triunfante del Señor a Jerusalén. Al día siguiente maldice la higuera y la purificación del templo. Después salió de la ciudad, ven la higuera seca, vuelve a Jerusalén y hay una confrontación con los sacerdotes, escribas, ancianos, con una parábola. En el versículo 13 le pregunta acerca del tributo
Ante el crecimiento de la popularidad de Jesús, los sacerdotes deciden entenderlo una trampa. ¿Y qué trampa? Hay un refrán que dice, pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Y aquí vemos a dos grupos de gente con plumajes muy diferentes, fariseos y herodianos. Fariseos representaban el sentido nacionalista y religioso de los judíos. Los herodianos apoyaban incondicionalmente a Herodes. Era el títere en turno que los romanos habían puesto en el trono de Israel. Unos eran conservadores, los otros eran liberales. Podríamos decir que eran tan opuestos como es opuesto el día y la noche, a tal punto de llegar al antagonismo. Pero ahora tenían una causa en común: deshacerse de Jesús. Era evidente que el Señor representaba una amenaza para esos dos grupos, los conservadores y los progresistas, los defensores de la soberanía nacional y los vendepatrias. Así que deciden tenderle una trampa para que quede mal con el pueblo y con las autoridades romanas. Así que deciden aceitar la daga antes de atacar. Y vamos a ir viendo los versículos, lo que él dice. Vamos a ver el versículo 14. Por favor, los que tengan su Biblia ahí pueden ir consultando. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Maestro. Con esto se quisieron hacer pasar como sus discípulos. Tú dices verdad sin tomar en cuenta mi apariencia ni condición. No tienes compromiso con nadie. Mira, Señor, tenemos un problema con el pago del tributo y no lo podemos resolver. Ayúdanos, por favor. Estaban actuando, o sea, si se dan cuenta, estos tonos que estoy usando, luego saben que es de un actor, está actuando. Maestro, sabemos que dice la verdad, y si a eso le agregamos el lenguaje corporal, quedaban como unos hipócritas, la palabra hipócrita, quedaban como unos actores, estaban actuando el ser discípulos del Señor. El tributo que debían pagar se refería al pago de un denario por cada joven anualmente, por cada hombre anualmente ante César. Ese denario se llamaba censo, de donde se deriva censo en español. Ese tributo lo usaban los romanos para tener una idea más o menos de la población del país que dominaban. Hay que saber que el punto de ese tema es el caso de ese tema. Punto. El caso es que los judíos odiaban ese impuesto, y no porque fueran una carga económica. El denario que se menciona era el salario diario de un obrero en una viña, y se pagaba una vez al año, no era mucho. Si a nosotros nos hicieran ese tributo como ciudadanos de México, podríamos decir que estaba bien, no es gravoso. No era una gran carga tributaria. El problema no era lo económico, era lo que representaba a la nación de Israel. Quiero hacer un paréntesis. Este tema me lo inspiró un pastor que yo lo vi y me lo inspiró. Aparte de lo que él escribió, aparte de lo que él dio, yo también le puse la parte mía, ya mexicanizado. Cierro el paréntesis. Por un lado representaba un recordatorio de que estaban bajo el dominio de un extranjero. Por otro representaba un serio problema teológico. Recordemos que Israel era una teocracia, no era democracia, pero estaban bajo el dominio de un imperio. Por eso la pregunta: ¿pagaremos o no pagaremos impuesto? Pagar impuestos era un atentado contra nuestra teocracia, pagar a un imperio pagano. Por el otro lado, la moneda que deberían dar tenía una cara, de un lado la cara de Tiberio César, con una inscripción que decía: Tiberio César, hijo de Augusto, hijo de Dios. Atentaba completamente a la teocracia que tenían los judíos.
del otro lado decía Tiberio, sumo pontífice, o Maximus, o Pontífices Maximus. Y eso daba una representación y daba luego a qué decir que era una representación idolátrica en la cual se tendrían que ver envueltos los judíos forzosamente. Tendrían que darle un reconocimiento. Al pagar ese impuesto, tenían que darle un reconocimiento automáticamente de que Tiberio César era Dios. El tema era muy candente. Si decían no, inmediatamente los simpatizantes que estaban ahí en el pueblo se iban a levantar en armas contra César y los herodianos iban a acusarlo de sedición. Si decía sí, los fariseos, los representantes del pueblo religioso, lo iban a levantar contra él, porque entonces él estaba apoyando la idolatría. Era un tema y una pregunta donde se trataba de perder. Eso es todo. Era una trampa muy mortal. Ante la creciente popularidad del Señor, ellos querían deshacerse de él. No les interesaba tanto el impuesto como no les interesaba sí o no, porque ya tenían años pagándolo. ¿Qué les importaba pagarlo un día más o un año más? Les importaba deshacerse del Señor, echarle encima o al pueblo o a los romanos. Parecía una situación de perder o perder. Pero querían hacer caer al que es la sabiduría viviente. Así que no sabían con quién se metían. Este pasaje tiene varias implicaciones que describen esa relación. Habla de la relación de un cristiano con el gobierno. La pregunta: ¿pagaremos o no pagaremos? Y este es un pasaje que es muy conocido, que hasta los políticos lo usan. He tenido pláticas con políticos últimamente y lo usan cuando les decimos: ustedes necesitan oír la palabra de Dios, necesitan un consejo piadoso, necesitan que una persona les hable de la palabra de Dios, un mensaje del cielo para que ustedes lo escuchen, y siempre nos dicen: deberías de saber que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor pide en este caso, pide sabiamente la moneda y pregunta: ¿de quién es la imagen? Ahora, nosotros debemos respetar y obedecer a los gobiernos, debemos respetar y darles honor y darles su reconocimiento. Son autoridades puestas por Dios. Nosotros estamos obligados a pagar impuestos, obligados por la conciencia, puesto que el Señor nos ha llamado, pero nos ha puesto que seamos dignos representantes del cielo, a representar las autoridades, porque está escrito que debemos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad viene del cielo, y los que hay por Él son puestos. De forma que si nos oponemos a la autoridad, a Dios resistimos y no tenemos buen testimonio. Entonces nuestro Señor en este caso responde muy sabiamente: ¿de quién es la imagen? Y le dicen: del César. Y entonces Él dice: devuélvanle al César lo que le pertenece al César. Con esta respuesta el Señor reconoce legítimamente el gobierno humano que Él mismo puso, aunque ellos no lo reconocen como Dios, pero nosotros sí. Aún la tiranía de Roma, pues su estructura de poder fue diseñada por el Señor para seguridad de las naciones. La estructura de poder que hay ahorita está diseñada para que tengamos seguridad. Las autoridades que tenemos en nuestro país están diseñadas por Dios para que tengamos seguridad. Y entre más rebeldes somos, más difícil es la sociedad. Pues las autoridades tienen que poner difíciles. Tal el pueblo, tal el gobierno. No te podemos exigirles algo de lo cual ni nosotros somos capaces de hacer. Siempre es mejor estar bajo un gobierno humano que estar sin gobierno, porque los gobiernos humanos Dios los puso.
En un gobierno caído como el nuestro es necesaria una estructura de gobierno para castigar a los malhechores. Aunque, claro, se pueden suceder excesos o que no se cumpla. Es el riesgo. El gobierno o las autoridades son agentes de Dios para frenar la maldad, aunque los gobiernos no estén conscientes de eso. Están puestos para frenar la maldad, por lo cual debemos respetar y agradecer a Dios que Dios nos puso autoridades. Las autoridades tienen el derecho de recibir impuestos y nosotros la obligación de pagarlos. Pagarles impuestos, pues son representantes de Dios aquí en la tierra. Y créanlo o no, pero yo les digo, créanlo, ellos van a dar cuenta del dinero que recibieron hasta del último centavo que debieran haber usado para gobernar correctamente. Ellos, no nosotros. Y no estamos con derechos a exigirles cuentas. Ellos van a dar cuentas a Dios porque Dios los puso en el día del juicio. Pero mientras tanto nuestra responsabilidad es sostenerlos económicamente. Bien. Cuando el Señor tomó el denario con su mano, preguntó de quién era la imagen grabada y le respondieron de César. Había una responsabilidad política al hacer la pregunta. Él estaba haciendo una conexión entre la imagen y el deber y la responsabilidad. Al tener la moneda grabada, la imagen del emperador, tenían una obligación. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunta. ¿Qué le pertenece a César? Otra pregunta. ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Qué le pertenecía a César en ese momento? Ese denario que tenía la imagen. ¿Y qué le pertenece al decir, darle al César lo que es del César? Bien, este denario es tuyo porque tiene tu imagen, te lo doy a ti. Pero tú dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Aquello que lleva su imagen. ¿Y qué lleva su imagen del Señor? De Dios. Todo hombre lleva la imagen de Dios y todo le pertenece a Dios. Todos nosotros, todo ser humano, hasta los que son de autoridades, son imagen de Dios. Tenemos la obligación, la responsabilidad de darnos a Él. De forma que cuando un político me responde y me dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está bien, le vamos a dar al César el impuesto. Pero tú tienes que darte a Dios. Yo tengo que darme a Dios. No le tengo que dar, está mal interpretado y claro, lo usan como parche. En muchos lugares lo usan, hasta luego los hermanitos y nosotros mismos. Luego lo usamos como un parche. Yo le doy al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo usan como un eslogan o lo usan como un refrán. No, no es refrán, ese no es un refrán, es la palabra de Dios y la palabra de Dios es absoluta. Devuélvanle al César esa moneda porque lleva su imagen. Pero denle a Dios por entero su vida porque Él imprimió por entero su imagen en tu alma. Así como el César imprimió su imagen en la moneda, Dios imprimió en nuestro ser su imagen y semejanza para su gloria. En Génesis 1:26 lo dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios puso su imagen, imprimió su imagen en nosotros. Y eso es lo que tenemos que darle. Nosotros darnos a Dios. A César hay que darle el tributo monetario que demanda. Pero a Dios lo que es de Dios. Como conclusión lógica, él decía, César no es Dios como pretende serlo. Así que denle esa imagen. Aunque en la moneda estaba impreso que decía César, Tiberio César, hijo de Dios. Le decía, dánselo, él no es hijo de Dios. Él llevaba implícito ahí, estaba implícita esa declaración, él no es hijo de Dios. A él le corresponde el tributo. Y estaba diciendo, Dios y el César no son la misma persona. Está muy profunda, muy amplia esa declaración de ciudad. Al César, ¿de quién es la imagen? De César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Automáticamente estaba diciendo, César no es Dios, aunque no es hijo de Dios, aunque en la moneda estaba impreso César, hijo de Dios.
Ahora una pregunta. ¿Esta posición y esta respuesta del Señor fue política o fue religiosa? Y les voy a decir que fue las dos cosas. Aquí nos está diciendo que César es una criatura bajo la suprema autoridad de Dios. Todo lo que César tiene, incluyendo la autoridad que tiene, le pertenece a Dios, porque él también lleva la imagen de Dios, aunque distorsionada a causa del pecado, como todo ser humano. Todo ser humano tenemos la imagen de Dios, aunque está distorsionada por causa del pecado. Otra escena. Jesús es llevado ante Herodes. Este le interroga y Jesús no le contesta nada. Pilato se le pone bravucón. A mí no me contestas. Cuando le preguntaba, ¿a mí no me contestas? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad de crucificarte o para soltarte? Pero Jesús contesta, ninguna autoridad tendrías sobre de mí si no te fuera dada de arriba. Obviamente no era el César, era Dios, porque toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad que haya en el planeta es derivada de Dios mismo. Cada vez que confesamos que Jesús es nuestro Señor, estamos confesando que Él es nuestra máxima autoridad y nadie más. Por eso, la iglesia no debe estar involucrada, pero una persona, un cristiano, como individuo, sí puede involucrarse en la política. Esto fue una confesión política y religiosa al mismo tiempo. Por eso, lo más subversivo que hay en el mundo es predicar el Evangelio, porque al predicar el Evangelio estamos hablando que hay un poder, como dice Romanos 1, en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. No hay salvación en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que podamos ser salvos, o que tengamos salvación o restauración. Esta sociedad solamente se puede restaurar por medio de la predicación del Evangelio. No hay otro. La Biblia es absoluta y dice verdades absolutas. Otros podrán decir, no, pues es que podemos tener restauración por nosotros mismos. No es cierto. El hombre cuando se quiere restaurar se deteriora, se echa a perder más a sí mismo. Debemos recordar que solamente hay restauración. La solución para nuestro país, la solución para la sociedad en cualquier ámbito social es la predicación del Evangelio, no nuestras buenas ideas, no nuestras buenas estrategias. Jesucristo es el Señor. Y predicar el Evangelio no diluido, porque últimamente se ha estado predicando el Evangelio diluido, y cuando dicen debería ser sabio para predicar el Evangelio, porque soy agresivo, el Evangelio en sí ya es agresión para esta sociedad, porque es impopular, es popular un antro, es popular esto, aquello, pero lo completamente impopular en nuestra sociedad deteriorada es el Evangelio. Es la solución para nuestro tiempo y en todo tiempo. Por eso el Señor nos manda en su palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. No buenas ideas, no estrategias humanas, porque cuando le ponemos estrategias humanas para dar el Evangelio, lo estamos echando a perder. El Evangelio está completo, tiene en sí su estrategia, su forma, su método, todo lo tiene. ¿Qué de mal tiene que decir, oye, Jesucristo vino, anduvo haciendo bienes, murió en la cruz, derramó su sangre por ti, fue sepultado y resucitó, ya fuiste comprado por él? ¿Qué de malo, qué de extraordinario, qué de agresivo tiene eso? Pero la gente dice, sé sabio para hablar, así como hablas eres imprudente. Debemos ser imprudentes, debemos hablar el Evangelio como el Señor nos lo dio, no como querramos nosotros hablarlo, no diluido, porque cuando lo diluimos hablamos un Evangelio social, no un Evangelio del cielo. La intención de este tema es hacerte recapacitar. Yo les dije que iba a hablar más y que iba a estar muy amplio, pero no, creo que la esencia ya está dada. Decir más de esto ya sería redundar, abundar y decir más cosas, cuando la esencia de lo que yo quería hablar era esto. Dar al César lo que es del César, que es, dale su imagen, dale lo que él quiere, a donde él se siente Dios, dáselo, pero date tú a Dios. ¿Qué es darle a Dios? Dale tu imagen, dale tu vida, porque tienes el sello de su imagen, su semejanza, lo tienes implícito en tu alma. Tú que me has oído, ok,
Oye, cuando oigas este tema, recapacita. Cuando hablamos un evangelio diluido, lo único que hacemos es vacunar a la gente para que no reciba el evangelio tal cual debe de ser, y entonces ya hay antagonismo. ¿Saben lo que son las vacunas? La vacuna no es más que la misma enfermedad, pero diluida para que el cuerpo empiece a generar defensas, porque el cuerpo está diseñado para generar defensas y defenderse de cualquier enfermedad. Así, cuando damos un evangelio diluido, nuestro entendimiento se empieza a vacunar para no recibir el evangelio tal cual es. Arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dicen, eres muy agresivo. El evangelio debe ser así. El reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan. Debemos hablar claro y directo. El evangelio del Señor nunca le dio vueltas. Sus discípulos nunca le dieron vueltas. Hablaron tal cual es. Por eso los mataban. Y ahora, los que se digan discípulos de Jesucristo, no tenemos que darle vueltas. Tenemos que hablarlo tal cual es. Porque si no, amamos más nuestra vida. Amamos más nuestra vida, nuestras formas, más que la vida que da el Señor. Y si no lo hacemos, entonces estamos fallándole a Él. Que todo el mundo proteste, pero no le fallemos a Él, al que da vida eterna. Gracias por escuchar. Mi oración es que lo oigan, lo escuchen, lo mediten y digan, sí, yo me entrego a Jesucristo. Quien sea. Aún hasta un creyente. No porque se diga creyente. Hay gente que cree. Pero debería entregarse definitiva y absolutamente hacia Él, no medias tintas. No porque tenga buenos modos ya es cristiano. Yo he visto muy buenos modos en gente que ni es cristiana, y muy malos modos entre nosotros, entre ellos yo, porque hablo tal el evangelio así. Gracias. Espero haber sabido transmitir de lo que se trataba. Dios les bendiga.